Silencio, ¿escuchas ese susurro? Es el viento que gime entre las alas de un Liberator con Solidated, aquel bombardero que irónicamente terminó por llevarse al ídolo de los cielos, al hombre que volaba tan alto en la pantalla como en la imaginación de un pueblo entero. Imagina el trueno sordo, el metal retorciéndose, una ironía cruel para quien amaba la vida con la misma pasión con la que cantaba al amor y al dolor. Un final abrupto, casi una traición del destino, para el hombre que tantas veces personificó la valentía y la esperanza en la pantalla grande. Buenas noches, viajero nocturno. Te doy la más cordial bienvenida al Biógrafo Nocturno, tu refugio de historias contadas al susurro, donde las vidas de personajes extraordinarios se despliegan como sueños a la luz de la luna. Te invito a que te acomodes, aflojes los hombros, permitas que tu respiración se haga profunda y lenta. Deja que este relato te envuelva como una cobija tibia, llevándote a un estado de relajación profunda mientras desentrañamos juntos la fascinante vida de un hombre que se convirtió en leyenda. José Pedro Infante Cruz. Un nombre que resuena en el imaginario colectivo, un eco de canciones rancheras y miradas profundas. Un muchacho de Mazatlán, nacido bajo el signo de la perseverancia, que escaló desde los humildes comienzos de un mandadero hasta la cúspide del estrellato, iluminando la época de oro del cine mexicano con su carisma inigualable. Imagínalo corriendo por las calles de Guamúchil, con el sol besándole la piel, sin saber que su voz algún día conquistaría corazones más allá de las fronteras. Un meteoro que, con apenas 39 años, dejó una huella imborrable, un legado que trasciende generaciones. Más que un actor y cantante, Pedro Infante fue un símbolo, un reflejo de las aspiraciones y los anhelos de un pueblo. Sus personajes, hombres sencillos, trabajadores, enamorados y valientes, resonaban con la realidad de una nación en busca de identidad. Sus canciones, melodías que narraban historias de amor y desamor, de lucha y esperanza, se convirtieron en himnos populares. Un ídolo que supo conectar con la esencia misma del ser mexicano, creando un vínculo indestructible con su público. Un hombre que incluso en la tragedia sigue vivo en cada nota, en cada imagen, en cada recuerdo que guardamos de él. Ahora, cierra los ojos y prepárate para un viaje en el tiempo, donde reviviremos los momentos más importantes de su vida, desde sus humildes inicios hasta su trágico final. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Ajusta tus audífonos, querido escucha. El viento, compañero fiel de estas noches, trae consigo un relato tejido con recuerdos y silencios. Una historia que comienza con el primer grito de un niño, un 18 de noviembre de 1917, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. José Pedro Infante Cruz, así fue bautizado el retoño de Delfino Infante García, músico de oficio y alma, y María del Refugio Cruz Aranda, el pilar que sostenía el hogar. Cierra los ojos, respira hondo, siente la brisa marina. Mazatlán, en aquel entonces, era un crisol de sueños y esperanzas, un puerto donde convergían las melodías de ultramar y los sones de la tierra. Pero el destino, como un río impetuoso, pronto llevaría a la familia Infante Cruz hacia el interior, a Guamúchil, un pueblo donde el polvo del camino se mezclaba con el brillo de las estrellas. Guamúchil, la sola pronunciación evoca imágenes de un sol implacable, de calles polvorientas y de casas de adobe con techos de teja. Allí, la infancia de Pedro, lejos de los lujos y las comodidades, se forjó a golpe de trabajo y sueños. No tuvo la fortuna de completar la primaria, pues las necesidades apremiaban y el pequeño Pedro, con su espíritu inquieto y su mirada avisor, tuvo que salir a buscar el sustento como mandadero. Permítete un instante de silencio, un respiro profundo. Pero incluso en la dureza del día a día, la semilla del arte germinaba en su interior. Su padre Delfino, con su guitarra a cuestas, llenaba las noches de Guamúchil con melodías que hablaban de amor, de patria y de la vida misma. Y Pedro, atento, absorbía cada nota, cada acorde, cada vibración que emanaba de aquel instrumento mágico. Recuerda aquel olor a madera vieja y cuerdas afinadas. El taller familiar, más que un lugar de trabajo, era un santuario donde se veneraba la música y la artesanía.
La madera, bajo las manos expertas de Delfino, tomaba forma de instrumentos musicales, mientras que el hierro, forjado con pasión, se convertía en herramientas y utensilios. En ese ambiente creativo y laborioso, Pedro aprendió el valor del esfuerzo, la importancia de la dedicación y el poder transformador del arte. Imagina el sonido del martillo sobre el yunque, el aroma de la madera recién cortada, el calor del fuego que moldea el metal. Todo ello, sumado a las melodías que fluían del alma de Delfino, fueron la cuna donde se acunó el talento de un futuro ídolo. Relaja los hombros, libera la tensión. Pero la sangre joven no se conforma con la quietud del hogar. La rebeldía, como un torbellino, pronto sacudiría la vida de Pedro. Las noches de Guamúchil, iluminadas por la luna y animadas por el sonido de las guitarras, se convirtieron en su refugio, en su escuela, en su escenario improvisado. Escapadas furtivas, amigos cómplices, canciones prohibidas. Todo contribuía a alimentar su pasión por la música. Fue en esos encuentros nocturnos, entre risas y canciones, donde Pedro descubrió el poder de su voz. Una voz que, aunque aún inexperta, vibraba con una fuerza inusitada, una voz capaz de transmitir emociones, de contar historias, de llegar al corazón de la gente. Con apenas 16 años, Pedro ya era un músico inquieto y aventurero. Dejó Guamúchil y formó su primera banda, La Rabia. Junto a sus compañeros, recorría los cabarets y las rancherías de Sinaloa, llevando su música a todos los rincones. Tocaban con pasión, con entrega, con la certeza de que estaban haciendo algo importante. Percibe el olor del tabaco y el alcohol barato, el bullicio de la gente, la energía del lugar. Los primeros boleros, esas canciones de amor y desamor que nacen del alma y se graban en el corazón, comenzaron a formar parte de su repertorio. Interpretaciones sentidas, melodías que hablaban de amores perdidos, de ilusiones rotas, de sueños truncados. Cada canción era un pedazo de su propia vida, un reflejo de sus experiencias, una confesión a flor de piel. En esos boleros, Pedro Infante encontró su voz, su estilo, su sello personal. Una voz que pronto conquistaría el éter, que resonaría en los hogares de todo México, que se convertiría en la banda sonora de una época. Suelta el aire, siente el cuerpo ligero. La radio local, esa ventana mágica que transmitía sueños e ilusiones, le abrió sus puertas. La voz de Pedro, joven pero llena de matices, comenzó a sonar en las ondas hertzianas, conquistando poco a poco a los radioescuchas. Su talento era innegable, su carisma arrollador, su conexión con el público instantánea. Cada presentación en la radio era un desafío, una oportunidad para demostrar su valía, para pulir su talento, para conquistar nuevos corazones. Y Pedro, con su humildad y su dedicación, supo aprovechar cada instante, cada oportunidad que se le presentaba. Recuerda el sonido estático de la radio, la voz cálida del locutor, la emoción que se siente al escuchar tu canción favorita. Su nombre, poco a poco, comenzó a sonar con fuerza en los círculos musicales de Sinaloa. Su talento era evidente, su carisma arrollador, su entrega total. Era cuestión de tiempo para que su voz, esa voz que nacía del alma y llegaba al corazón, trascendiera las fronteras de su tierra natal y conquistara el mundo. Pero antes de la fama, antes del cine, antes de convertirse en el ídolo de México, Pedro Infante era un joven soñador, un músico apasionado, un hombre que amaba la vida y que luchaba por sus sueños. Un hombre que, a pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza y que siempre mantuvo intacta su esencia, su humildad, su corazón de pueblo. Y es esa esencia, esa autenticidad, esa conexión con el pueblo, lo que lo convirtió en un ídolo inmortal, en una leyenda que sigue viva en cada nota, en cada imagen, en cada recuerdo que guardamos de él. Cierra los ojos, respira profundo y déjate llevar por la melodía de su vida. Relaja la mandíbula, suaviza la expresión. La historia de Pedro Infante, como un río caudaloso, apenas comienza a fluir. Aún quedan muchos capítulos por descubrir, muchos secretos por revelar, muchas emociones por compartir. Pero esta noche, aquí en el Biógrafo Nocturno, hemos dado el primer paso, hemos abierto la puerta a un mundo de sueños y realidades, de luces y sombras, de amor y desamor. Permanece atento, querido escucha, porque la noche es larga y la historia de Pedro Infante aún tiene mucho que contarnos.
Deja que el silencio te abrace, deja que la música te envuelva y prepárate para un viaje inolvidable. Descansa. Ajusta tus audífonos, querido escucha. El viento, compañero fiel de estas noches, trae consigo un relato tejido con recuerdos y silencios. Una historia que comienza con el primer grito de un niño, un 18 de noviembre de 1917, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. José Pedro Infante Cruz, así fue bautizado el retoño de Delfino Infante García, músico de oficio y alma, y María del Refugio Cruz Aranda. El pilar que sostenía el hogar. Cierra los ojos, respira hondo, siente la brisa marina. Mazatlán, en aquel entonces, era un crisol de sueños y esperanzas, un puerto donde convergían las melodías de ultramar y los sones de la tierra. Pero el destino, como un río impetuoso, pronto llevaría a la familia Infante Cruz hacia el interior, a Guamúchil, un pueblo donde el polvo del camino se mezclaba con el brillo de las estrellas. Guamúchil, la sola pronunciación evoca imágenes de un sol implacable, de calles polvorientas y de casas de adobe con techos de teja. Allí, la infancia de Pedro, lejos de los lujos y las comodidades, se forjó a golpe de trabajo y sueños. No tuvo la fortuna de completar la primaria, pues las necesidades apremiaban y el pequeño Pedro, con su espíritu inquieto y su mirada avisor, tuvo que salir a buscar el sustento como mandadero. Permítete un instante de silencio, un respiro profundo. Pero incluso en la dureza del día a día, la semilla del arte germinaba en su interior. Su padre Delfino, con su guitarra a cuestas, llenaba las noches de Guamúchil con melodías que hablaban de amor, de patria y de la vida misma. Y Pedro, atento, absorbía cada nota, cada acorde, cada vibración que emanaba de aquel instrumento mágico. Recuerda aquel olor a madera vieja y cuerdas afinadas. El taller familiar, más que un lugar de trabajo, era un santuario donde se veneraba la música y la artesanía. La madera, bajo las manos expertas de Delfino, tomaba forma de instrumentos musicales, mientras que el hierro, forjado con pasión, se convertía en herramientas y utensilios. En ese ambiente creativo y laborioso, Pedro aprendió el valor del esfuerzo, la importancia de la dedicación y el poder transformador del arte. Imagina el sonido del martillo sobre el yunque, el aroma de la madera recién cortada, el calor del fuego que moldea el metal. Todo ello, sumado a las melodías que fluían del alma de Delfino, fueron la cuna donde se acunó el talento de un futuro ídolo. Relaja los hombros, libera la tensión. Pero la sangre joven no se conforma con la quietud del hogar. La rebeldía, como un torbellino, pronto sacudiría la vida de Pedro. Las noches de Guamúchil, iluminadas por la luna y animadas por el sonido de las guitarras, se convirtieron en su refugio, en su escuela, en su escenario improvisado. Escapadas furtivas, amigos cómplices, canciones prohibidas. Todo contribuía a alimentar su pasión por la música. Fue en esos encuentros nocturnos, entre risas y canciones, donde Pedro descubrió el poder de su voz. Una voz que, aunque aún inexperta, vibraba con una fuerza inusitada, una voz capaz de transmitir emociones, de contar historias, de llegar al corazón de la gente. Con apenas 16 años, Pedro ya era un músico inquieto y aventurero. Dejó Guamúchil y formó su primera banda, La Rabia. Junto a sus compañeros, recorría los cabarets y las rancherías de Sinaloa, llevando su música a todos los rincones. Tocaban con pasión, con entrega, con la certeza de que estaban haciendo algo importante. Percibe el olor del tabaco y el alcohol barato, el bullicio de la gente, la energía del lugar. Los primeros boleros, esas canciones de amor y desamor que nacen del alma y se graban en el corazón, comenzaron a formar parte de su repertorio. Interpretaciones sentidas, melodías que hablaban de amores perdidos, de ilusiones rotas, de sueños truncados. Cada canción era un pedazo de su propia vida, un reflejo de sus experiencias, una confesión a flor de piel. En esos boleros, Pedro Infante encontró su voz, su estilo, su sello personal. Una voz que pronto conquistaría el éter, que resonaría en los hogares de todo México, que se convertiría en la banda sonora de una época. Suelta el aire, siente el cuerpo ligero. La radio local, esa ventana mágica que transmitía sueños e ilusiones, le abrió sus puertas. La voz de Pedro, joven pero llena de matices, comenzó a sonar en las ondas hertzianas, conquistando poco a poco a los radioescuchas.
Su talento era innegable, su carisma arrollador, su conexión con el público instantánea. Cada presentación en la radio era un desafío, una oportunidad para demostrar su valía, para pulir su talento, para conquistar nuevos corazones. Y Pedro, con su humildad y su dedicación, supo aprovechar cada instante, cada oportunidad que se le presentaba. Recuerda el sonido estático de la radio, la voz cálida del locutor, la emoción que se siente al escuchar tu canción favorita. Su nombre, poco a poco, comenzó a sonar con fuerza en los círculos musicales de Sinaloa. Su talento era evidente, su carisma arrollador, su entrega total. Era cuestión de tiempo para que su voz, esa voz que nacía del alma y llegaba al corazón, trascendiera las fronteras de su tierra natal y conquistara el mundo. Pero antes de la fama, antes del cine, antes de convertirse en el ídolo de México, Pedro Infante era un joven soñador, un músico apasionado, un hombre que amaba la vida y que luchaba por sus sueños. Un hombre que, a pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza y que siempre mantuvo intacta su esencia, su humildad, su corazón de pueblo. Y es esa esencia, esa autenticidad, esa conexión con el pueblo, lo que lo convirtió en un ídolo inmortal, en una leyenda que sigue viva en cada nota, en cada imagen, en cada recuerdo que guardamos de él. Cierra los ojos, respira profundo y déjate llevar por la melodía de su vida. Relaja la mandíbula, suaviza la expresión. La historia de Pedro Infante, como un río caudaloso, apenas comienza a fluir. Aún quedan muchos capítulos por descubrir, muchos secretos por revelar, muchas emociones por compartir. Pero esta noche, aquí en el Biógrafo Nocturno, hemos dado el primer paso, hemos abierto la puerta a un mundo de sueños y realidades, de luces y sombras, de amor y desamor. Permanece atento, querido escucha, porque la noche es larga y la historia de Pedro Infante aún tiene mucho que contarnos. Deja que el silencio te abrace, deja que la música te envuelva y prepárate para un viaje inolvidable. Descansa. Siquiera pestañees, querido amigo, que la noche es joven y la vida de Pedro, un torbellino que apenas comienza a acelerarse. Deja que el aliento fresco de la madrugada acaricie tu rostro, relaja el entrecejo. Es 1939. Imagina, si puedes, el olor a sudor y sueños que impregna la Ciudad de México. Un joven Pedro, recién llegado desde Guamúchil, Sinaloa, aquel terruño donde correteaba descalzo y trabajaba como mandadero, sin darle fin a la primaria, respira el aire cargado de promesas. Guamúchil, donde formó la rabia a los 16, esa banda que hacía vibrar las rancherías con sones rebeldes. Cierra los ojos un instante. Siente el polvo del camino. Ahora visualiza la XW, la catedral de la radio, un contrato, una oportunidad, pero es en el cine donde el destino le guiña un ojo, un pequeño papel como extra en Un burro tres baturros, un fugaz instante en el organillero, algo insignificante, dirían algunos, pero para Pedro es la chispa que enciende la hoguera. Su primera esposa, María Luisa León, con quien contrajo matrimonio ese mismo año. Presencia silenciosa del nacimiento de una estrella, descansa a la vista un momento. No es una aparición meteórica. Los estudios cinematográficos huelen a madera, celuloide y ambición. El camino es arduo, plagado de extras anónimos y promesas incumplidas, pero la cámara lo ama, y él ama la cámara. Es un amor a primera vista, un magnetismo innegable, un pacto sellado entre un hombre y un futuro que se vislumbra brillante. Deja que la respiración te llene los pulmones. Es 1942, La Feria de las Flores, la primera película donde Pedro lleva la batuta, dirigida por José Benavides. Recuerda, es importante tomar descansos breves. El aroma de los crisantemos y las gardenias invade la pantalla. Pedro canta, actúa, vive. El público comienza a reconocerlo, a sentir esa conexión visceral que solo los grandes ídolos pueden generar. El 16 de septiembre de 1943 se estrena La Feria de las Flores y el eco de su voz resuena por todo México. Ese mismo año graba su primer disco con Mañana, un presagio de lo que está por venir, un mañana lleno de éxitos y desvelos. Además, participa en Mexicanos al Grito de Guerra bajo la dirección de Ismael Rodríguez, un nombre que se entrelazará íntimamente con su destino. Relaja los hombros. Escándalo de estrellas en 1944. La rueda de la fortuna gira cada vez más rápido.
el nombre de Pedro Infante comienza a brillar con fuerza propia. Cuando lloran los valientes en 1945, el país entero se rinde a sus pies. Pedro Infante ya no es un nombre, es un símbolo, un emblema de la mexicanidad, del hombre sencillo que triunfa con su talento y su carisma. Siente la brisa en tu rostro. Y entonces llega 1947, Nosotros los Pobres, el inicio de la trilogía de Pepe el Toro, la película que lo consagrará como el ídolo de México. Las lágrimas corren a raudales en las salas de cine. El pueblo se identifica con su sufrimiento, con su alegría, con su lucha por la vida. Relaja los ojos. Es una época de excesos, de fiestas interminables, de tequila que corre como agua. La fama desata pasiones, despierta envidias. Pedro vive al límite sin medir las consecuencias. Las mujeres caen rendidas a sus encantos. Los rumores de infidelidades se multiplican. Pero él, como un niño travieso, parece inmune a las críticas. Es un torbellino, un remolino de canciones, películas, aplausos y corazones rotos. Pedro Infante cabalga sobre la ola de la popularidad sin importarle el precio que tendrá que pagar. Respira profundo. Ustedes los ricos en 1948, la segunda parte de la trilogía. El éxito se multiplica, la leyenda se agiganta, pero también las sombras comienzan a alargarse. El 16 de julio de 1948, adopta ilegalmente a Dora Luz, una niña de 4 años, sobrina de su hermana Carmela. Un acto de amor, sin duda, pero también una muestra de su impulsividad, de su rebeldía ante las convenciones. Descansa la frente. La vida de Pedro Infante es un volcán en erupción, un espectáculo fascinante, pero también peligroso. El paraíso tiene sus serpientes. La imagen impoluta del ídolo comienza a resquebrajarse. Los rumores de infidelidades se confirman. Su matrimonio con María Luisa León, aunque legal, se tambalea. La prensa rosa se ceba en sus escándalos. El 10 de marzo de 1953 contrae matrimonio ilegal con Irma Dorantes, un acto que desatará una tormenta legal y moral. El matrimonio será anulado en 1957, pero el daño ya está hecho. Relaja el cuello. La opinión pública se divide. Algunos lo defienden, lo perdonan, lo consideran un hombre imperfecto, pero auténtico. Otros lo condenan, lo critican, lo acusan de hipócrita. Pedro Infante se enfrenta a la fragilidad de su imagen pública. Descubre que la fama es un arma de doble filo, que el amor del público es tan volátil como el viento. El tequila ya no es un amigo, sino un refugio. Las fiestas se convierten en una forma de escape. La soledad comienza a corroer su alma. Cierra los puños, luego ábrelos lentamente. El éxito no lo es todo. La fama tiene un precio. Pedro Infante lo está pagando caro. La soledad lo acompaña en cada paso que da. Se siente incomprendido, aislado, prisionero de su propia leyenda. Intenta escapar de sus demonios internos a través del trabajo. Se refugia en los estudios de grabación, en los sets de filmación, pero el vacío persiste. Inspira profundo. En 1952 protagoniza Dos tipos de cuidado junto a Jorge Negrete. Un encuentro de titanes, un duelo de ídolos. La película es un éxito rotundo, pero la rivalidad entre ambos actores se hace evidente. Pedro Infante busca la redención en la música. Canta con el alma, con el corazón roto. Sus canciones se convierten en un espejo de su propia vida, de sus alegrías y sus tristezas. Deja que la música te calme. Pedro Infante amaba volar. Era una pasión, una forma de sentirse libre, de escapar de la rutina, pero el destino a veces juega malas pasadas. Ya había sufrido un accidente aéreo en 1947, un presagio de lo que estaba por venir, un aviso de que la vida es frágil, efímera, relaja las piernas. 1956, Pedro protagoniza Tizoc y Escuela de Rateros. Películas que demuestran su versatilidad como actor, su capacidad para emocionar, para hacer reír, para hacer llorar.
El 15 de abril de 1957, Pedro Infante aborda un avión en Mérida, Yucatán. Un liberador con Solidated. Tiene 39 años. Su destino, la eternidad, cierra los ojos. El avión se estrella poco después del despegue. Pedro Infante muere en el acto. La noticia sacude a México, al mundo entero. Un ídolo ha caído. Suelta el aire lentamente. Más de 60 películas, más de 300 canciones rancheras. Un legado imborrable. Pedro Infante se convierte en una leyenda, en un mito. Su muerte desata duelos masivos, comparables a los de Valentino o Gardel. Pedro Infante, un hombre imperfecto pero auténtico, un ídolo que supo conectar con el corazón del pueblo mexicano, una figura clave de la época de oro del cine mexicano. Deja que el silencio te abrace. Y su leyenda, como una melodía persistente, sigue resonando en el tiempo. Descansa. Siquiera pestañees, querido amigo, que la noche es joven y la vida de Pedro, un torbellino que apenas comienza a acelerarse. Deja que el aliento fresco de la madrugada acaricie tu rostro, relaja el entrecejo. Es 1939. Imagina, si puedes, el olor a sudor y sueños que impregna la Ciudad de México. Un joven Pedro, recién llegado desde Guamúchil, Sinaloa, aquel terruño donde correteaba descalzo y trabajaba como mandadero, sin darle fin a la primaria, respira el aire cargado de promesas. Guamúchil, donde formó la rabia a los 16, esa banda que hacía vibrar las rancherías con sones rebeldes. Cierra los ojos un instante. Siente el polvo del camino. Ahora visualiza la XW, la catedral de la radio. Un contrato, una oportunidad, pero es en el cine donde el destino le guiña un ojo. Un pequeño papel como extra en Un burro tres baturros, un fugaz instante en El organillero. Algo insignificante, dirían algunos, pero para Pedro es la chispa que enciende la hoguera. Su primera esposa, María Luisa León, con quien contrajo matrimonio ese mismo año. Presencia silenciosa del nacimiento de una estrella, descansa a la vista un momento. No es una aparición meteórica. Los estudios cinematográficos huelen a madera, celuloide y ambición. El camino es arduo, plagado de extras anónimos y promesas incumplidas, pero la cámara lo ama, y él ama la cámara. Es un amor a primera vista, un magnetismo innegable, un pacto sellado entre un hombre y un futuro que se vislumbra brillante. Deja que la respiración te llene los pulmones. Es 1942, La Feria de las Flores, la primera película donde Pedro lleva la batuta, dirigida por José Benavides. Recuerda, es importante tomar descansos breves. El aroma de los crisantemos y las gardenias invade la pantalla. Pedro canta, actúa, vive. El público comienza a reconocerlo, a sentir esa conexión visceral que solo los grandes ídolos pueden generar. El 16 de septiembre de 1943 se estrena La Feria de las Flores y el eco de su voz resuena por todo México. Ese mismo año graba su primer disco con Mañana, un presagio de lo que está por venir, un mañana lleno de éxitos y desvelos. Además, participa en Mexicanos al grito de guerra bajo la dirección de Ismael Rodríguez, un nombre que se entrelazará íntimamente con su destino. Relaja los hombros. Escándalo de estrellas en 1944. La rueda de la fortuna gira cada vez más rápido. El nombre de Pedro Infante comienza a brillar con fuerza propia. Cuando lloran los valientes en 1945, el país entero se rinde a sus pies. Pedro Infante ya no es un nombre, es un símbolo, un emblema de la mexicanidad, del hombre sencillo que triunfa con su talento y su carisma. Siente la brisa en tu rostro. Y entonces llega 1947, Nosotros los Pobres, el inicio de la trilogía de Pepe el Toro, la película que lo consagrará como el ídolo de México. Las lágrimas corren a raudales en las salas de cine. El pueblo se identifica con su sufrimiento, con su alegría, con su lucha por la vida. Relaja los ojos. Es una época de excesos, de fiestas interminables, de tequila que corre como agua. La fama desata pasiones, despierta envidias. Pedro vive al límite sin medir las consecuencias. Las mujeres caen rendidas a sus encantos. Los rumores de infidelidades se multiplican. Pero él, como un niño travieso, parece inmune a las críticas. Es un torbellino,
Un remolino de canciones, películas, aplausos y corazones rotos. Pedro Infante cabalga sobre la ola de la popularidad sin importarle el precio que tendrá que pagar. Respira profundo. Ustedes los ricos en 1948, la segunda parte de la trilogía. El éxito se multiplica, la leyenda se agiganta, pero también las sombras comienzan a alargarse. El 16 de julio de 1948, adopta ilegalmente a Dora Luz, una niña de 4 años, sobrina de su hermana Carmela. Un acto de amor, sin duda, pero también una muestra de su impulsividad, de su rebeldía ante las convenciones. Descansa la frente. La vida de Pedro Infante es un volcán en erupción, un espectáculo fascinante, pero también peligroso. El paraíso tiene sus serpientes. La imagen impoluta del ídolo comienza a resquebrajarse, los rumores de infidelidades se confirman, su matrimonio con María Luisa León, aunque legal, se tambalea, la prensa rosa se ceba en sus escándalos. El 10 de marzo de 1953 contrae matrimonio ilegal con Irma Dorantes, un acto que desatará una tormenta legal y moral. El matrimonio será anulado en 1957, pero el daño ya está hecho. Relaja el cuello. La opinión pública se divide. Algunos lo defienden, lo perdonan, lo consideran un hombre imperfecto pero auténtico. Otros lo condenan, lo critican, lo acusan de hipócrita. Pedro Infante se enfrenta a la fragilidad de su imagen pública. Descubre que la fama es un arma de doble filo, que el amor del público es tan volátil como el viento. El tequila ya no es un amigo, sino un refugio. Las fiestas se convierten en una forma de escape. La soledad comienza a corroer su alma. Cierra los puños, luego ábrelos lentamente. El éxito no lo es todo. La fama tiene un precio. Pedro Infante lo está pagando caro. La soledad lo acompaña en cada paso que da. Se siente incomprendido, aislado, prisionero de su propia leyenda. Intenta escapar de sus demonios internos a través del trabajo. Se refugia en los estudios de grabación, en los sets de filmación, pero el vacío persiste. Inspira profundo. En 1952 protagoniza Dos tipos de cuidado junto a Jorge Negrete. Un encuentro de titanes, un duelo de ídolos. La película es un éxito rotundo, pero la rivalidad entre ambos actores se hace evidente. Pedro Infante busca la redención en la música. Canta con el alma, con el corazón roto. Sus canciones se convierten en un espejo de su propia vida, de sus alegrías y sus tristezas. Deja que la música te calme. Pedro Infante amaba volar. Era una pasión, una forma de sentirse libre, de escapar de la rutina, pero el destino a veces juega malas pasadas. Ya había sufrido un accidente aéreo en 1947, un presagio de lo que estaba por venir, un aviso de que la vida es frágil, efímera, relaja las piernas. 1956, Pedro protagoniza Tizoc y Escuela de Rateros, películas que demuestran su versatilidad como actor, su capacidad para emocionar, para hacer reír, para hacer llorar. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante aborda un avión en Mérida, Yucatán. Un liberador con Solidated. Tiene 39 años. Su destino, la eternidad, cierra los ojos. El avión se estrella poco después del despegue. Pedro Infante muere en el acto. La noticia sacude a México, al mundo entero. Un ídolo ha caído. Suelta el aire lentamente. Más de 60 películas, más de 300 canciones rancheras. Un legado imborrable. Pedro Infante se convierte en una leyenda, en un mito. Su muerte desata duelos masivos, comparables a los de Valentino o Gardel. Pedro Infante, un hombre imperfecto, pero auténtico. Un ídolo que supo conectar con el corazón del pueblo mexicano. Una figura clave de la época de oro del cine mexicano. Deja que el silencio te abrace. Y su leyenda, como una melodía persistente, sigue resonando en el tiempo. Descansa. El sol de Mérida, inclemente, se refleja en el metal pulido del Liberator con Solidated.
Pedro, con la sonrisa a flor de piel, asciende a la aeronave. Un gesto a la multitud que lo despide, un guiño, quizás presintiendo que este no es un vuelo más. Cierra los ojos un instante. Deja que la brisa cálida te acaricie el rostro. Respira hondo. Tienes 39 años. Naciste José Pedro Infante Cruz un 18 de noviembre de 1917, allá en Mazatlán, Sinaloa. Hijo de Delfino Infante García, músico de profesión, y María del Refugio Cruz Aranda. Un nombre largo para un hombre que se haría aún más grande. Relaja los hombros. La madurez artística ya te había encontrado. Atrás quedaron los inicios titubeantes, los pequeños papeles. Ahora eras el protagonista indiscutible, el rey de la taquilla. Un renacimiento creativo se había apoderado de ti, una necesidad imperiosa de contar historias que resonaran en el alma de tu gente. Piensa en ello con calma. Melodramas inolvidables, cada uno cincelado con la precisión de un artesano. Películas que no solo entretenían, sino que también reflejaban las alegrías y las penas, las luchas y las esperanzas de un país en constante transformación. El público se veía reflejado en tus personajes, en su nobleza, en su picardía, en su capacidad de amar y sufrir. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, la trilogía de Pepe el Toro, un hito que marcó una época. Recuerda el aroma del café por la mañana. El apogeo del mito. Eras un héroe popular, un símbolo de la mexicanidad. Personificabas la esperanza y el dolor del pueblo, su capacidad de levantarse ante la adversidad, de encontrar la belleza en medio de la pobreza. Eras el charro cantor, el policía honesto, el padre abnegado, el amigo leal. Eras, en definitiva, la encarnación de los valores que definían a tu gente. Siente la calidez del sol en tu piel. Tus canciones se convertían en himnos, en banda sonora de la vida cotidiana. Amorcito corazón, 100 años, bésame mucho, melodías que trascendían generaciones, que se cantaban en las cantinas, en las serenatas, en las reuniones familiares. Tu voz, potente y emotiva, era capaz de transmitir la alegría desbordante y la tristeza más profunda. Deja que el sonido de tu voz te envuelva. Pero la fama, como bien sabes, tiene su precio. La vida personal se vuelve pública, los errores se magnifican, la privacidad se desvanece. El matrimonio con María Luisa León, la única esposa legal, un vínculo que a pesar de las dificultades te acompañó durante muchos años. No tuvieron hijos biológicos, pero el amor encontró otros caminos como la adopción ilegal de Dora Luz, aquella pequeña sobrina de tu hermana Carmela. Un acto de generosidad que te trajo alegría y controversia. Respira suavemente. Luego, la relación con Irma Dorantes, un matrimonio que duró poco y que fue anulado, pero que dejó una huella imborrable. La vida amorosa de Pedro Infante, un torbellino de pasiones y desencuentros, un reflejo de la intensidad con la que vivías cada aspecto de tu existencia. No te aferres al pasado. El vuelo final, la avioneta, un Liberator con Solidated, como ya te dije, el cielo de Mérida azul e infinito, un giro inesperado, un error humano, quizás una falla mecánica, el estruendo, la explosión, el silencio. El 15 de abril de 1957, la noticia recorre el país como un reguero de pólvora. Pedro Infante ha muerto. Cierra los ojos. El impacto es devastador. El pueblo llora a su ídolo, a su héroe, a su amigo. Miles de personas se congregan en las calles para darle el último adiós. Las radios suspenden su programación habitual para transmitir tus canciones, tus películas. El luto nacional se declara de manera espontánea, un homenaje sincero a un hombre que supo tocar el corazón de México. Siente la tristeza que te rodea. Pero la muerte, como bien lo sabías, no es el final. Es solo el comienzo de una nueva etapa, el paso a la inmortalidad, la leyenda inmortal. Tu eco resuena en el corazón de Latinoamérica, en cada rincón donde se habla español. Tus películas se siguen viendo, tus canciones se siguen cantando, tu nombre se sigue pronunciando con admiración y cariño. No luches contra la corriente. Eres el ídolo de México, el símbolo de una época, el arquetipo del hombre sencillo y bueno. Tu legado trasciende fronteras y generaciones, un testimonio de tu talento, de tu carisma, de tu amor por tu gente. Eres Pedro Infante, el inmortal. Fluye. Guamúchil, tu infancia, tu raíz. Aquella pequeña ciudad sinaloense donde creciste, donde aprendiste a amar la música, donde forjaste tu carácter.
Un lugar humilde, lleno de gente trabajadora y honesta, que te enseñó el valor del esfuerzo y la importancia de la comunidad. Recuerda los rostros de tu infancia. Tu padre, Delfino Infante García, el músico que te transmitió su pasión por el arte, que te enseñó a tocar la trompeta y el saxofón. Tu madre, María del Refugio Cruz Aranda, el pilar de la familia, la mujer que te inculcó los valores de la honradez y la perseverancia. Tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, todos ellos contribuyeron a formar la persona que llegaste a ser. Agradece el viaje. Trabajaste como mandadero sin terminar la primaria, pero la vida te enseñó más de lo que los libros pudieron haberte enseñado. Aprendiste a observar, a escuchar, a comprender las necesidades y las aspiraciones de tu gente. Formaste la banda La Rabia a los 16 años, tocando en cabarets y rancherías de Sinaloa, donde aprendiste a conectar con el público, a transmitir emociones a través de la música. Siente la música en tu interior. Guamúchil, el lugar donde nacieron tus sueños, donde se gestó la leyenda de Pedro Infante. Un lugar que siempre llevaste en el corazón, que te inspiró a crear personajes auténticos, a cantar canciones que reflejaran la realidad de tu pueblo. Un lugar que te enseñó a ser humilde, a ser agradecido, a ser fiel a tus raíces. Reconoce tu origen. Tu cosmovisión, tu forma de ver el mundo, se nutrió de la experiencia de vivir en un lugar pequeño, donde todos se conocían, donde la solidaridad era un valor fundamental. Aprendiste a valorar la amistad, a respetar a los mayores, a defender a los más débiles. Comprendiste que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor, en la familia, en la comunidad. Suelta las preocupaciones. Guamúchil, el crisol donde se fundió tu alma, el lugar que te dio la identidad que te acompañaría a lo largo de tu vida. Un lugar que te enseñó a ser Pedro Infante, el ídolo de México, el hombre que supo tocar el corazón de su pueblo. Deja que la paz te inunde. Ahora, mientras el Liberator con Solidated se eleva hacia el cielo, mientras la leyenda de Pedro Infante se consolida en el imaginario colectivo, recuerda tus orígenes, tu infancia en Guamúchil, el lugar donde todo comenzó. Siente la gratitud por cada persona que te acompañó en el camino, por cada experiencia que te hizo crecer, por cada sueño que te inspiró a volar. Descansa en paz, Pedro Infante. Tu legado perdura. Cierra los ojos. El sol de Mérida, inclemente, se refleja en el metal pulido del Liberator con Solidated. Pedro, con la sonrisa a flor de piel, asciende a la aeronave. Un gesto a la multitud que lo despide, un guiño, quizás presintiendo que este no es un vuelo más. Cierra los ojos un instante. Deja que la brisa cálida te acaricie el rostro. Respira hondo. Tienes 39 años. Naciste José Pedro Infante Cruz un 18 de noviembre de 1917, allá en Mazatlán, Sinaloa. Hijo de Delfino Infante García, músico de profesión, y María del Refugio Cruz Aranda. Un nombre largo para un hombre que se haría aún más grande. Relaja los hombros. La madurez artística ya te había encontrado. Atrás quedaron los inicios titubeantes, los pequeños papeles. Ahora eras el protagonista indiscutible, el rey de la taquilla. Un renacimiento creativo se había apoderado de ti, una necesidad imperiosa de contar historias que resonaran en el alma de tu gente. Piensa en ello con calma. Melodramas inolvidables, cada uno cincelado con la precisión de un artesano. Películas que no solo entretenían, sino que también reflejaban las alegrías y las penas, las luchas y las esperanzas de un país en constante transformación. El público se veía reflejado en tus personajes, en su nobleza, en su picardía, en su capacidad de amar y sufrir. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, la trilogía de Pepe el Toro, un hito que marcó una época. Recuerda el aroma del café por la mañana. El apogeo del mito. Eras un héroe popular, un símbolo de la mexicanidad. Personificabas la esperanza y el dolor del pueblo, su capacidad de levantarse ante la adversidad, de encontrar la belleza en medio de la pobreza. Eras el charro cantor, el policía honesto, el padre abnegado, el amigo leal. Eras, en definitiva, la encarnación de los valores que definían a tu gente. Siente la calidez del sol en tu piel. Tus canciones se convertían en himnos, en banda sonora de la vida cotidiana. Amorcito corazón, 100 años, bésame mucho, melodías que trascendían generaciones, que se cantaban en las cantinas, en las serenatas, en las reuniones familiares.
tu voz, potente y emotiva, era capaz de transmitir la alegría desbordante y la tristeza más profunda. Deja que el sonido de tu voz te envuelva. Pero la fama, como bien sabes, tiene su precio. La vida personal se vuelve pública, los errores se magnifican, la privacidad se desvanece. El matrimonio con María Luisa León, la única esposa legal, un vínculo que a pesar de las dificultades te acompañó durante muchos años. No tuvieron hijos biológicos, pero el amor encontró otros caminos, como la adopción ilegal de Dora Luz, aquella pequeña sobrina de tu hermana Carmela. Un acto de generosidad que te trajo alegría y controversia. Respira suavemente. Luego, la relación con Irma Dorantes, un matrimonio que duró poco y que fue anulado, pero que dejó una huella imborrable. La vida amorosa de Pedro Infante, un torbellino de pasiones y desencuentros, un reflejo de la intensidad con la que vivías cada aspecto de tu existencia. No te aferres al pasado. El vuelo final, la avioneta un Liberator Consolidated, como ya te dije, el cielo de Mérida azul e infinito, un giro inesperado, un error humano, quizás una falla mecánica, el estruendo, la explosión, el silencio. El 15 de abril de 1957, la noticia recorre el país como un reguero de pólvora. Pedro Infante ha muerto. Cierra los ojos. El impacto es devastador. El pueblo llora a su ídolo, a su héroe, a su amigo. Miles de personas se congregan en las calles para darle el último adiós. Las radios suspenden su programación habitual para transmitir tus canciones, tus películas. El luto nacional se declara de manera espontánea, un homenaje sincero a un hombre que supo tocar el corazón de México. Siente la tristeza que te rodea. Pero la muerte, como bien lo sabías, no es el final. Es solo el comienzo de una nueva etapa, el paso a la inmortalidad, la leyenda inmortal. Tu eco resuena en el corazón de Latinoamérica, en cada rincón donde se habla español. Tus películas se siguen viendo, tus canciones se siguen cantando, tu nombre se sigue pronunciando con admiración y cariño. No luches contra la corriente. Eres el ídolo de México, el símbolo de una época, el arquetipo del hombre sencillo y bueno. Tu legado trasciende fronteras y generaciones, un testimonio de tu talento, de tu carisma, de tu amor por tu gente. Eres Pedro Infante, el inmortal. Fluye. Guamúchil, tu infancia, tu raíz. Aquella pequeña ciudad sinaloense donde creciste, donde aprendiste a amar la música, donde forjaste tu carácter. Un lugar humilde, lleno de gente trabajadora y honesta, que te enseñó el valor del esfuerzo y la importancia de la comunidad. Recuerda los rostros de tu infancia. Tu padre, Delfino Infante García, el músico que te transmitió su pasión por el arte, que te enseñó a tocar la trompeta y el saxofón. Tu madre, María del Refugio Cruz Aranda, el pilar de la familia, la mujer que te inculcó los valores de la honradez y la perseverancia. Tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, todos ellos contribuyeron a formar la persona que llegaste a ser. Agradece el viaje. Trabajaste como mandadero, sin terminar la primaria, pero la vida te enseñó más de lo que los libros pudieron haberte enseñado. Aprendiste a observar, a escuchar, a comprender las necesidades y las aspiraciones de tu gente. Formaste la banda La Rabia a los 16 años, tocando en cabarets y rancherías de Sinaloa, donde aprendiste a conectar con el público, a transmitir emociones a través de la música. Siente la música en tu interior. Guamúchil, el lugar donde nacieron tus sueños, donde se gestó la leyenda de Pedro Infante. Un lugar que siempre llevaste en el corazón, que te inspiró a crear personajes auténticos, a cantar canciones que reflejaran la realidad de tu pueblo. Un lugar que te enseñó a ser humilde, a ser agradecido, a ser fiel a tus raíces. Reconoce tu origen. Tu cosmovisión, tu forma de ver el mundo, se nutrió de la experiencia de vivir en un lugar pequeño, donde todos se conocían, donde la solidaridad era un valor fundamental. Aprendiste a valorar la amistad, a respetar a los mayores, a defender a los más débiles. Comprendiste que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor, en la familia, en la comunidad. Suelta las preocupaciones. Guamúchil, el crisol donde se fundió tu alma, el lugar que te dio la identidad que te acompañaría a lo largo de tu vida. Un lugar que te enseñó a ser Pedro Infante, el ídolo de México, el hombre que supo tocar el corazón de su pueblo. Deja que la paz te inunde.
Ahora, mientras el Liberator con Solidated se eleva hacia el cielo, mientras la leyenda de Pedro Infante se consolida en el imaginario colectivo, recuerda tus orígenes, tu infancia en Guamúchil, el lugar donde todo comenzó. Siente la gratitud por cada persona que te acompañó en el camino, por cada experiencia que te hizo crecer, por cada sueño que te inspiró a volar. Descansa en paz, Pedro Infante. Tu legado perdura. Cierra los ojos. Abre los ojos, siente la brisa cálida de la noche. Los campos dorados de Sinaloa los recuerdas. Ese horizonte infinito que se extendía desde Guamúchil hasta Culiacán, un tapiz de tonalidades ocres y verdes, salpicado por la blancura de las casas de adobe. Ahí, entre las siembras de maíz y frijol, nació tu amor por la tierra, Pedro. Esa conexión visceral con el terruño que después, como un eco resonante, se manifestaría en cada personaje que encarnaste, en cada canción que entonaste. Piensa en esos atardeceres rojizos, cuando el sol se hundía lentamente tras las montañas, pintando el cielo con pinceladas de fuego y púrpura. Eran instantes de paz, ¿verdad? Un respiro antes de la faena nocturna, antes de que las estrellas comenzaran a titilar sobre el cielo despejado. Recuerda el olor a tierra mojada después de la lluvia, el aroma dulce de las flores silvestres que bordeaban los caminos vecinales. Esos eran los perfumes de tu infancia, los aromas que te arraigaron a la tierra, que te hicieron sentir parte de algo más grande. En 1933, cuando formaste La Rabia, esa banda juvenil que llevaba la música a los rincones más apartados de Sinaloa, viajabas a caballo, en carreta, a veces a pie. Con cada paso, con cada kilómetro recorrido, se fortalecía tu lazo con el paisaje. Conociste de cerca la vida dura del campesino, su lucha constante contra la sequía, su fe inquebrantable en la tierra. Viste sus rostros curtidos por el sol, sus manos agrietadas por el trabajo, sus ojos llenos de esperanza. Y aprendiste a cantarles, a contar sus historias, a dar voz a sus anhelos. Más tarde, en tus películas, esa conexión con el campo mexicano se hizo aún más evidente. En La Feria de las Flores, estrenada el 16 de septiembre de 1943, tu personaje se movía con naturalidad entre los puestos de flores, entre la algarabía de la gente, entre los colores vibrantes de la tradición. Eras parte de ese paisaje, como un árbol centenario, como un río caudaloso. Cierra los ojos, relaja los hombros. Tu voz, Pedro, era un torrente de emociones. Un río desbordado que inundaba los corazones del público con alegría, tristeza, nostalgia, amor. Eras capaz de transmitir en cada nota, en cada frase, la esencia misma del alma mexicana. Tus canciones no eran simples melodías, eran relatos de vida, espejos donde el pueblo se veía reflejado. Recuerda el año 1943, cuando grabaste tu primer disco con Mañana. Esa canción, sencilla en su melodía pero profunda en su mensaje, se convirtió en un himno para muchos. Hablaba de la esperanza, de la promesa de un futuro mejor, de la fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades. Esa esperanza, Pedro, era la que el pueblo mexicano necesitaba en esos momentos difíciles. ¿Y qué decir de Amorcito Corazón? Puedes sentir aún la dulzura de esa melodía. La ternura de esa letra era una declaración de amor sincera, pura, desprovista de artificios. Una canción que se cantaba en los patios de las vecindades, en las serenatas bajo la luz de la luna, en los momentos de intimidad entre enamorados. Un himno al amor verdadero, al amor que trasciende el tiempo y las distancias. En Nosotros los Pobres, estrenada en 1947, tu personaje, Pepe el Toro, cantaba con el alma desgarrada. Sus canciones eran un reflejo de su dolor, de su sufrimiento, de su lucha por sobrevivir en un mundo hostil, pero también eran un canto a la esperanza, a la solidaridad, a la fuerza de la familia. El público se identificaba con Pepe el Toro porque veía en él su propio reflejo, sus propias penas, sus propias esperanzas. Cuando cantabas Cielito Lindo, Pedro, no solo entonabas una canción folclórica, estabas invocando el espíritu mismo de México. Estabas conectando con la historia, con la tradición, con la identidad de un pueblo orgulloso de sus raíces. Tu voz se elevaba por encima de las fronteras, uniendo a mexicanos de todas las clases sociales, de todas las regiones del país, en un solo sentimiento de amor por la patria. Deja que tu cuerpo descanse, suelta el estrés. El amor, Pedro, te quemó por dentro.
un fuego incontrolable que te consumió poco a poco, dejando cicatrices imborrables en tu alma. Tu matrimonio con María Luisa León en 1939 fue el inicio de una tormenta pasional que te arrastraría a aguas turbulentas. Ella fue tu esposa legal, tu compañera en los primeros años de tu carrera, pero no fue la única dueña de tu corazón. En el camino conociste a otras mujeres que te cautivaron con su belleza, con su talento, con su personalidad. Mujeres que te ofrecieron amor, pasión, aventura. Pero también mujeres que te trajeron problemas, escándalos, sufrimiento. Tu relación con Irma Dorantes, que culminó en un matrimonio ilegal el 10 de marzo de 1953, fue una bomba de tiempo que explotó en tu contra. La anulación de ese matrimonio en 1957 te dejó marcado, herido, avergonzado. Fue un golpe duro para tu imagen pública, un escándalo que te persiguió hasta el final de tus días. Esas relaciones extramaritales, esos amores prohibidos, tuvieron consecuencias devastadoras en tu vida personal y profesional. Te alejaron de tus seres queridos, te enfrentaron a la justicia, te expusieron al juicio implacable de la sociedad. Pero también te enseñaron valiosas lecciones sobre el amor, sobre la responsabilidad, sobre la importancia de la honestidad. A pesar de todo, Pedro, nunca dejaste de amar. Eras un hombre apasionado, un romántico empedernido, un buscador incansable del amor verdadero. Y esa búsqueda, aunque te causó dolor y sufrimiento, también te inspiró a crear algunas de las canciones más bellas y emotivas de la música mexicana. Suelta las tensiones, relaja tu mandíbula. La charrería, Pedro, era mucho más que un simple deporte para ti. Era una tradición ancestral, un símbolo de la identidad mexicana, una expresión de valor, habilidad y elegancia. Era una forma de conectar con tus raíces, con tu historia, con tu gente. Desde joven te sentiste atraído por el mundo de los caballos, por la destreza de los jinetes, por la belleza de los trajes de charro. Aprendiste a montar al azar, a florear la reata con maestría. Te convertiste en un charro consumado, un ejemplo de gallardía y patriotismo. En tus películas, la charrería ocupó un lugar destacado. En Cuando lloran los valientes, estrenada en 1945, tu personaje era un charro valiente y justiciero que luchaba contra la injusticia y la opresión. En Dos tipos de cuidado, esa película que compartiste con Jorge Negrete en 1952, demostraste tus habilidades como charro en una serie de escenas espectaculares. La charrería no solo era un elemento estético en tus películas, era un símbolo de los valores que representabas: la valentía, la lealtad, el honor, el amor a la patria. Eras un charro de corazón, un defensor de las tradiciones mexicanas, un embajador de la cultura popular. Tu pasión por la charrería te llevó a participar en exhibiciones, rodeos y competencias a lo largo y ancho del país. Eras un ídolo para los aficionados a este deporte, un ejemplo a seguir para los jóvenes charros. Tu presencia en los eventos charros era garantía de éxito, un imán para el público, una fiesta para los sentidos. Recuerda el sonido de los cascos de los caballos sobre la arena, el olor a cuero y sudor, la emoción de la competencia, la alegría del triunfo. Esos eran los momentos que te hacían sentir vivo, que te conectaban con tu esencia, que te hacían sentir orgulloso de ser mexicano. Respira profundo, deja que la calma te invada. Tú eras el pueblo, Pedro. Eras el reflejo de sus sueños, de sus anhelos, de sus frustraciones. No eras un actor distante, inalcanzable, encerrado en su torre de marfil. Eras un hombre sencillo, humilde, cercano, que hablaba el mismo idioma que la gente, que entendía sus problemas, que compartía sus alegrías. Tu infancia en Guamúchil, tu trabajo como mandadero, tu experiencia como músico en cabarets y rancherías te dieron una visión privilegiada de la vida del pueblo mexicano. Conociste de cerca la pobreza, la injusticia, la desigualdad. Viste el sufrimiento de la gente, pero también su capacidad de resistencia, su alegría de vivir, su fe inquebrantable. En tus películas encarnaste a personajes que eran un reflejo de la realidad mexicana. El carpintero humilde, el policía honesto, el charro valiente, el padre amoroso.
Personajes que luchaban contra la adversidad, que defendían sus ideales, que amaban a su familia, que creían en un futuro mejor. El público se identificaba contigo porque veía en ti a un hombre común y corriente, con virtudes y defectos, con sueños y esperanzas. No eras un superhéroe, no tenías poderes mágicos, no eras perfecto. Eras simplemente un ser humano que luchaba por salir adelante, que cometía errores, que aprendía de sus fracasos, que nunca se rendía. Tu humildad, tu sencillez, tu cercanía con la gente te convirtieron en un ídolo popular, en un héroe accesible, en un símbolo de la identidad mexicana. Eras el amigo, el hermano, el padre, el hijo que todos querían tener. Eras el rostro de México, el corazón de su pueblo, el alma de su música. Incluso después de tu partida, el 15 de abril de 1957, tu legado perdura. Tus películas se siguen viendo, tus canciones se siguen cantando, tu imagen se sigue venerando. Sigues siendo el ídolo inmortal, el héroe accesible, el símbolo de la identidad mexicana. Tu conexión con el pueblo sigue viva, intacta, eterna. Descansa ahora, Pedro, el vuelo ha terminado, la leyenda continúa, abre los ojos si lo deseas, la noche es clara y estrellada. Abre los ojos, siente la brisa cálida de la noche. Los campos dorados de Sinaloa los recuerdas. Ese horizonte infinito que se extendía desde Guamúchil hasta Culiacán, un tapiz de tonalidades ocres y verdes, salpicado por la blancura de las casas de adobe. Ahí, entre las siembras de maíz y frijol, nació tu amor por la tierra, Pedro. Esa conexión visceral con el terruño que después, como un eco resonante, se manifestaría en cada personaje que encarnaste, en cada canción que entonaste. Piensa en esos atardeceres rojizos, cuando el sol se hundía lentamente tras las montañas, pintando el cielo con pinceladas de fuego y púrpura. Eran instantes de paz, ¿verdad? Un respiro antes de la faena nocturna, antes de que las estrellas comenzaran a titilar sobre el cielo despejado. Recuerda el olor a tierra mojada después de la lluvia, el aroma dulce de las flores silvestres que bordeaban los caminos vecinales. Esos eran los perfumes de tu infancia, los aromas que te arraigaron a la tierra, que te hicieron sentir parte de algo más grande. En 1933, cuando formaste La Rabia, esa banda juvenil que llevaba la música a los rincones más apartados de Sinaloa, viajabas a caballo, en carreta, a veces a pie. Con cada paso, con cada kilómetro recorrido, se fortalecía tu lazo con el paisaje. Conociste de cerca la vida dura del campesino, su lucha constante contra la sequía, su fe inquebrantable en la tierra. Viste sus rostros curtidos por el sol, sus manos agrietadas por el trabajo, sus ojos llenos de esperanza. Y aprendiste a cantarles, a contar sus historias, a dar voz a sus anhelos. Más tarde, en tus películas, esa conexión con el campo mexicano se hizo aún más evidente. En la Feria de las Flores, estrenada el 16 de septiembre de 1943, tu personaje se movía con naturalidad entre los puestos de flores, entre la algarabía de la gente, entre los colores vibrantes de la tradición. Eras parte de ese paisaje, como un árbol centenario, como un río caudaloso. Cierra los ojos, relaja los hombros. Tu voz, Pedro, era un torrente de emociones. Un río desbordado que inundaba los corazones del público con alegría, tristeza, nostalgia, amor. Eras capaz de transmitir en cada nota, en cada frase, la esencia misma del alma mexicana. Tus canciones no eran simples melodías, eran relatos de vida, espejos donde el pueblo se veía reflejado. Recuerda el año 1943, cuando grabaste tu primer disco con Mañana. Esa canción, sencilla en su melodía pero profunda en su mensaje, se convirtió en un himno para muchos. Hablaba de la esperanza, de la promesa de un futuro mejor, de la fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades. Esa esperanza, Pedro, era la que el pueblo mexicano necesitaba en esos momentos difíciles. ¿Y qué decir de Amorcito Corazón? Puedes sentir aún la dulzura de esa melodía, la ternura de esa letra. Era una declaración de amor sincera, pura, desprovista de artificios. Una canción que se cantaba en los patios de las vecindades, en las serenatas bajo la luz de la luna, en los momentos de intimidad entre enamorados. Un himno al amor verdadero, al amor que trasciende el tiempo y las distancias.
En Nosotros los Pobres, estrenada en 1947, tu personaje, Pepe el Toro, cantaba con el alma desgarrada. Sus canciones eran un reflejo de su dolor, de su sufrimiento, de su lucha por sobrevivir en un mundo hostil, pero también eran un canto a la esperanza, a la solidaridad, a la fuerza de la familia. El público se identificaba con Pepe el Toro porque veía en él su propio reflejo, sus propias penas, sus propias esperanzas. Cuando cantabas Cielito Lindo, Pedro, no solo entonabas una canción folclórica, estabas invocando el espíritu mismo de México. Estabas conectando con la historia, con la tradición, con la identidad de un pueblo orgulloso de sus raíces. Tu voz se elevaba por encima de las fronteras, uniendo a mexicanos de todas las clases sociales, de todas las regiones del país, en un solo sentimiento de amor por la patria. Deja que tu cuerpo descanse, suelta el estrés. El amor, Pedro, te quemó por dentro. Un fuego incontrolable que te consumió poco a poco, dejando cicatrices imborrables en tu alma. Tu matrimonio con María Luisa León en 1939 fue el inicio de una tormenta pasional que te arrastraría a aguas turbulentas. Ella fue tu esposa legal, tu compañera en los primeros años de tu carrera, pero no fue la única dueña de tu corazón. En el camino conociste a otras mujeres que te cautivaron con su belleza, con su talento, con su personalidad. Mujeres que te ofrecieron amor, pasión, aventura. Pero también mujeres que te trajeron problemas, escándalos, sufrimiento. Tu relación con Irma Dorantes, que culminó en un matrimonio ilegal el 10 de marzo de 1953, fue una bomba de tiempo que explotó en tu contra. La anulación de ese matrimonio en 1957 te dejó marcado, herido, avergonzado. Fue un golpe duro para tu imagen pública, un escándalo que te persiguió hasta el final de tus días. Esas relaciones extramaritales, esos amores prohibidos, tuvieron consecuencias devastadoras en tu vida personal y profesional. Te alejaron de tus seres queridos, te enfrentaron a la justicia, te expusieron al juicio implacable de la sociedad. Pero también te enseñaron valiosas lecciones sobre el amor, sobre la responsabilidad, sobre la importancia de la honestidad. A pesar de todo, Pedro, nunca dejaste de amar. Eras un hombre apasionado, un romántico empedernido, un buscador incansable del amor verdadero. Y esa búsqueda, aunque te causó dolor y sufrimiento, también te inspiró a crear algunas de las canciones más bellas y emotivas de la música mexicana. Suelta las tensiones, relaja tu mandíbula. La charrería, Pedro, era mucho más que un simple deporte para ti. Era una tradición ancestral, un símbolo de la identidad mexicana, una expresión de valor, habilidad y elegancia. Era una forma de conectar con tus raíces, con tu historia, con tu gente. Desde joven te sentiste atraído por el mundo de los caballos, por la destreza de los jinetes, por la belleza de los trajes de charro. Aprendiste a montar al azar, a florear la reata con maestría. Te convertiste en un charro consumado, un ejemplo de gallardía y patriotismo. En tus películas, la charrería ocupó un lugar destacado. En Cuando lloran los valientes, estrenada en 1945, tu personaje era un charro valiente y justiciero que luchaba contra la injusticia y la opresión. En Dos tipos de cuidado, esa película que compartiste con Jorge Negrete en 1952, demostraste tus habilidades como charro en una serie de escenas espectaculares. La charrería no solo era un elemento estético en tus películas, era un símbolo de los valores que representabas: la valentía, la lealtad, el honor, el amor a la patria. Eras un charro de corazón, un defensor de las tradiciones mexicanas, un embajador de la cultura popular. Tu pasión por la charrería te llevó a participar en exhibiciones, rodeos y competencias a lo largo y ancho del país. Eras un ídolo para los aficionados a este deporte, un ejemplo a seguir para los jóvenes charros. Tu presencia en los eventos charros era garantía de éxito, un imán para el público, una fiesta para los sentidos. Recuerda el sonido de los cascos de los caballos sobre la arena, el olor a cuero y sudor, la emoción de la competencia, la alegría del triunfo. Esos eran los momentos que te hacían sentir vivo, que te conectaban con tu esencia, que te hacían sentir orgulloso de ser mexicano.
Respira profundo, deja que la calma te invada. Tú eras el pueblo, Pedro. Eras el reflejo de sus sueños, de sus anhelos, de sus frustraciones. No eras un actor distante, inalcanzable, encerrado en su torre de marfil. Eras un hombre sencillo, humilde, cercano, que hablaba el mismo idioma que la gente, que entendía sus problemas, que compartía sus alegrías. Tu infancia en Guamúchil, tu trabajo como mandadero, tu experiencia como músico en cabarets y rancherías te dieron una visión privilegiada de la vida del pueblo mexicano. Conociste de cerca la pobreza, la injusticia, la desigualdad. Viste el sufrimiento de la gente, pero también su capacidad de resistencia, su alegría de vivir, su fe inquebrantable. En tus películas encarnaste a personajes que eran un reflejo de la realidad mexicana. El carpintero humilde, el policía honesto, el charro valiente, el padre amoroso. Personajes que luchaban contra la adversidad, que defendían sus ideales, que amaban a su familia, que creían en un futuro mejor. El público se identificaba contigo porque veía en ti a un hombre común y corriente, con virtudes y defectos, con sueños y esperanzas. No eras un superhéroe, no tenías poderes mágicos, no eras perfecto. Eras simplemente un ser humano que luchaba por salir adelante, que cometía errores, que aprendía de sus fracasos, que nunca se rendía. Tu humildad, tu sencillez, tu cercanía con la gente te convirtieron en un ídolo popular, en un héroe accesible, en un símbolo de la identidad mexicana. Eras el amigo, el hermano, el padre, el hijo que todos querían tener. Eras el rostro de México, el corazón de su pueblo, el alma de su música. Incluso después de tu partida, el 15 de abril de 1957, tu legado perdura. Tus películas se siguen viendo, tus canciones se siguen cantando, tu imagen se sigue venerando. Sigues siendo el ídolo inmortal, el héroe accesible, el símbolo de la identidad mexicana. Tu conexión con el pueblo sigue viva, intacta, eterna. Descansa ahora, Pedro, el vuelo ha terminado, la leyenda continúa, abre los ojos si lo deseas, la noche es clara y estrellada. Abril se derramaba, tibio y fatal, sobre Mérida. El cielo, esa inmensidad azul que tantas veces habías contemplado desde las alturas, se te negaba ahora. Un estruendo seco, metálico y el silencio. Un final abrupto para una vida que parecía inagotable. Pero antes del eco final existió la risa, la melodía, la fe, la leyenda. Descansa un momento, Pedro, cierra los ojos, recuerda. Eras un hombre sencillo, nacido un 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, hijo de Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda. La música desde la cuna te había mecido, pero la vida no siempre fue un vals. En Guamúchil, siendo un niño, tuviste que trabajar, ser mandadero sin siquiera terminar la primaria. La escuela de la vida, maestro implacable, te enseñó pronto el valor del esfuerzo y la conexión humana. Y fue ahí, precisamente en la calle, en el mercado, donde aprendiste a usar el humor como un puente. No un humor vacío, sino uno cargado de ironía, de picardía, un reflejo de las carencias y las aspiraciones del pueblo. En tus películas, en tus canciones, la risa era el bálsamo para las heridas, el disfraz para la angustia. Recuerda las películas, esos instantes mágicos donde te convertías en Pepe el Toro, en un charro enamorado, en un policía torpe. En cada personaje, una pincelada de la realidad mexicana, un retrato de sus contradicciones. El humor entonces no era solo un gag, sino una crítica velada, una forma de decir las cosas que no se podían decir abiertamente. ¿Quién iba a sospechar de un cómico, verdad? En Dos tipos de cuidado, 1952, junto a Jorge Negrete, la rivalidad no era solo entre charros, sino entre dos formas de entender la masculinidad mexicana. En Escuela de Rateros, 1956, la burla al sistema judicial era evidente, aunque disfrazada de comedia. La gente reía, sí, pero también reflexionaba. Esa era tu maestría, Pedro, transformar el dolor en una sonrisa, la injusticia en una carcajada. Respira hondo, siente la calma. Tu muerte repentina, trágica, dio pie a un sinfín de historias, de leyendas que se entrelazan con la realidad. El accidente aéreo en Mérida, ese 15 de abril de 1957, no fue el final, sino el principio de un nuevo capítulo en tu leyenda.
Se dijo que no habías muerto, que habías escapado, que vivías oculto bajo otra identidad. Algunos juraban haberte visto en un pueblo remoto, cantando en un bar de mala muerte, lejos de los reflectores y la fama. Otros, más osados, afirmaban que eras un agente secreto, que tu muerte había sido fingida para protegerte de peligrosos enemigos. Incluso se habló de un pacto con el diablo, de un precio demasiado alto por el éxito y la inmortalidad. Tonterías, claro, pero que alimentaban el mito, que mantenían viva la llama de tu recuerdo. La gente necesitaba creer en algo, necesitaba una explicación para tu partida prematura. Y la leyenda, siempre más atractiva que la realidad, les brindaba ese consuelo. El mito de Pedro Infante vive se convirtió en un símbolo de esperanza, de resistencia. Era la negación de la muerte, la afirmación de que tu espíritu seguía presente en la música, en el cine, en el corazón de México. Una leyenda que a su manera te mantuvo con vida. Relaja tus músculos, deja que la noche te abrace. Tu influencia trascendió las fronteras de México. Te convertiste en un ícono para toda Latinoamérica, un símbolo de la identidad latinoamericana. Tu música, tus películas, resonaron en cada rincón del continente, desde Argentina hasta Venezuela. Eras el charro cantor, el héroe humilde, el galán irresistible. Tu imagen adornaba carteles, revistas, discos. Tus canciones sonaban en las radios, en las fiestas, en los hogares. Amorcito corazón, 100 años, bésame mucho. Melodías que se grabaron a fuego en la memoria colectiva. Tu estilo, tu forma de vestir, tu peinado, fueron imitados por miles de jóvenes que soñaban con ser como tú. Creaste una moda, una tendencia. Tu carisma, tu autenticidad, te convirtieron en un modelo a seguir. En Argentina te comparaban con Carlos Gardel, el ídolo máximo del tango. En Venezuela te consideraban un hermano, un compatriota. En toda Latinoamérica eras simplemente Pedro Infante, el ídolo de México. Tu legado, tu música, tu imagen siguen vivos, intactos en el corazón de millones de personas. Incluso hoy, décadas después de tu partida, sigues siendo una referencia, un símbolo de la cultura popular latinoamericana. Cierra los ojos de nuevo, escucha la música. Desde tus inicios en la Orquesta Estrella de Culiacán en 1932 hasta tu consagración como ídolo de la canción ranchera, tu estilo musical experimentó una notable evolución. Aprendiste de cada experiencia, de cada fracaso, de cada maestro. No te conformabas con lo fácil, siempre buscabas nuevos caminos, nuevos sonidos. Al principio, tu voz era joven, fresca, pero carecía de la fuerza y la emotividad que la caracterizarían más adelante. Formaste la banda La Rabia alrededor de 1933, tocando en cabarets y rancherías de Sinaloa, curtiéndote en el ambiente nocturno. Pero con el tiempo, tu voz se fue puliendo, madurando, adquiriendo un timbre inconfundible. Grabaste tu primer disco en 1943, con Mañana y un patriótico tema mexicanos al grito de guerra, demostrando tu versatilidad y tu compromiso con tu país. Pero fue con la canción ranchera donde encontraste tu verdadera voz, tu verdadera identidad. Amorcito corazón, 100 años, Nocturnal, Bésame mucho. Canciones que te catapultaron a la fama y que se convirtieron en clásicos de la música mexicana. Tu estilo vocal se caracterizaba por su potencia, su claridad, su emotividad. Sabías transmitir el dolor, la alegría, la pasión con cada nota, con cada palabra. Eras un narrador de historias, un contador de sentimientos. Y tu voz, tu instrumento, era el vehículo perfecto para llevar esas historias al corazón de la gente. No te limitaste a la canción ranchera. Exploraste otros géneros como el bolero, el corrido, el vals. Eras un artista inquieto, curioso, siempre buscando nuevos horizontes, pero siempre en cada estilo conservabas tu sello personal, tu esencia, tu mexicanidad. Respira suavemente, imagina la luz. Tu fe en la Virgen de Guadalupe era profunda, sincera, inquebrantable. No era una fe ostentosa, sino una devoción íntima, personal, que te acompañaba en cada momento de tu vida. Como buen mexicano, creciste en un ambiente donde la Virgen de Guadalupe era venerada como la madre de todos, la protectora de la nación.
Desde niño aprendiste a rezarle, a pedirle su intercesión, a confiar en su poder. En tus películas, en tus canciones, la Virgen de Guadalupe estaba presente de manera explícita o implícita. En Nosotros los Pobres, 1947, por ejemplo, el altar dedicado a la Virgen era un símbolo de esperanza, de consuelo para los personajes que sufrían la miseria y la injusticia. La gente se identificaba con esa fe sencilla, con esa devoción popular. Se cuenta que antes de cada presentación, antes de cada grabación, te encomendabas a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole su protección, su guía, su inspiración, y que después de cada éxito le agradecías su ayuda, su bendición. Tu fe no era solo una tradición, sino una necesidad. Encontrabas en la Virgen de Guadalupe un refugio, un consuelo, una fuerza para seguir adelante. Y esa fe, esa devoción se transmitía a tu público, que te veía como un hombre cercano, humano, con las mismas creencias y los mismos valores. Ahora, Pedro, descansa en paz, tu vuelo ha terminado, la leyenda continúa y la Virgen de Guadalupe seguramente te recibe con los brazos abiertos. La noche es serena, el recuerdo eterno. Abril se derramaba, tibio y fatal, sobre Mérida. El cielo, esa inmensidad azul que tantas veces habías contemplado desde las alturas, se te negaba ahora. Un estruendo seco, metálico y el silencio. Un final abrupto para una vida que parecía inagotable. Pero antes del eco final existió la risa, la melodía, la fe, la leyenda. Descansa un momento, Pedro, cierra los ojos, recuerda. Eras un hombre sencillo, nacido un 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, hijo de Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda. La música desde la cuna te había mecido, pero la vida no siempre fue un vals. En Guamúchil, siendo un niño, tuviste que trabajar, ser mandadero sin siquiera terminar la primaria. La escuela de la vida, maestro implacable, te enseñó pronto el valor del esfuerzo y la conexión humana. Y fue ahí, precisamente en la calle, en el mercado, donde aprendiste a usar el humor como un puente. No un humor vacío, sino uno cargado de ironía, de picardía, un reflejo de las carencias y las aspiraciones del pueblo. En tus películas, en tus canciones, la risa era el bálsamo para las heridas, el disfraz para la angustia. Recuerda las películas, esos instantes mágicos donde te convertías en Pepe el Toro, en un charro enamorado, en un policía torpe. En cada personaje, una pincelada de la realidad mexicana, un retrato de sus contradicciones. El humor entonces no era solo un gag, sino una crítica velada, una forma de decir las cosas que no se podían decir abiertamente. ¿Quién iba a sospechar de un cómico, verdad? En Dos tipos de cuidado, 1952, junto a Jorge Negrete, la rivalidad no era solo entre charros, sino entre dos formas de entender la masculinidad mexicana. En Escuela de Rateros, 1956, la burla al sistema judicial era evidente, aunque disfrazada de comedia. La gente reía, sí, pero también reflexionaba. Esa era tu maestría, Pedro, transformar el dolor en una sonrisa, la injusticia en una carcajada. Respira hondo, siente la calma. Tu muerte repentina, trágica, dio pie a un sinfín de historias, de leyendas que se entrelazan con la realidad. El accidente aéreo en Mérida, ese 15 de abril de 1957, no fue el final, sino el principio de un nuevo capítulo en tu leyenda. Se dijo que no habías muerto, que habías escapado, que vivías oculto bajo otra identidad. Algunos juraban haberte visto en un pueblo remoto, cantando en un bar de mala muerte, lejos de los reflectores y la fama. Otros, más osados, afirmaban que eras un agente secreto, que tu muerte había sido fingida para protegerte de peligrosos enemigos. Incluso se habló de un pacto con el diablo, de un precio demasiado alto por el éxito y la inmortalidad. Tonterías, claro, pero que alimentaban el mito, que mantenían viva la llama de tu recuerdo. La gente necesitaba creer en algo, necesitaba una explicación para tu partida prematura. Y la leyenda, siempre más atractiva que la realidad, les brindaba ese consuelo. El mito de Pedro Infante vive se convirtió en un símbolo de esperanza, de resistencia. Era la negación de la muerte, la afirmación de que tu espíritu seguía presente en la música, en el cine, en el corazón de México.
una leyenda que a su manera te mantuvo con vida. Relaja tus músculos, deja que la noche te abrace. Tu influencia trascendió las fronteras de México. Te convertiste en un ícono para toda Latinoamérica, un símbolo de la identidad latinoamericana. Tu música, tus películas, resonaron en cada rincón del continente, desde Argentina hasta Venezuela. Eras el charro cantor, el héroe humilde, el galán irresistible. Tu imagen adornaba carteles, revistas, discos. Tus canciones sonaban en las radios, en las fiestas, en los hogares. Amorcito corazón, 100 años, bésame mucho. Melodías que se grabaron a fuego en la memoria colectiva. Tu estilo, tu forma de vestir, tu peinado, fueron imitados por miles de jóvenes que soñaban con ser como tú. Creaste una moda, una tendencia. Tu carisma, tu autenticidad, te convirtieron en un modelo a seguir. En Argentina te comparaban con Carlos Gardel, el ídolo máximo del tango. En Venezuela te consideraban un hermano, un compatriota. En toda Latinoamérica eras simplemente Pedro Infante, el ídolo de México. Tu legado, tu música, tu imagen siguen vivos, intactos en el corazón de millones de personas. Incluso hoy, décadas después de tu partida, sigues siendo una referencia, un símbolo de la cultura popular latinoamericana. Cierra los ojos de nuevo, escucha la música. Desde tus inicios en la Orquesta Estrella de Culiacán en 1932 hasta tu consagración como ídolo de la canción ranchera, tu estilo musical experimentó una notable evolución. Aprendiste de cada experiencia, de cada fracaso, de cada maestro. No te conformabas con lo fácil, siempre buscabas nuevos caminos, nuevos sonidos. Al principio, tu voz era joven, fresca, pero carecía de la fuerza y la emotividad que la caracterizarían más adelante. Formaste la banda La Rabia alrededor de 1933, tocando en cabarets y rancherías de Sinaloa, curtiéndote en el ambiente nocturno. Pero con el tiempo, tu voz se fue puliendo, madurando, adquiriendo un timbre inconfundible. Grabaste tu primer disco en 1943, con Mañana y un patriótico tema mexicanos al grito de guerra, demostrando tu versatilidad y tu compromiso con tu país. Pero fue con la canción ranchera donde encontraste tu verdadera voz, tu verdadera identidad. Amorcito corazón, 100 años, Nocturnal, Bésame mucho. Canciones que te catapultaron a la fama y que se convirtieron en clásicos de la música mexicana. Tu estilo vocal se caracterizaba por su potencia, su claridad, su emotividad. Sabías transmitir el dolor, la alegría, la pasión con cada nota, con cada palabra. Eras un narrador de historias, un contador de sentimientos. Y tu voz, tu instrumento, era el vehículo perfecto para llevar esas historias al corazón de la gente. No te limitaste a la canción ranchera. Exploraste otros géneros como el bolero, el corrido, el vals. Eras un artista inquieto, curioso, siempre buscando nuevos horizontes, pero siempre en cada estilo conservabas tu sello personal, tu esencia, tu mexicanidad. Respira suavemente, imagina la luz. Tu fe en la Virgen de Guadalupe era profunda, sincera, inquebrantable. No era una fe ostentosa, sino una devoción íntima, personal, que te acompañaba en cada momento de tu vida. Como buen mexicano, creciste en un ambiente donde la Virgen de Guadalupe era venerada como la madre de todos, la protectora de la nación. Desde niño, aprendiste a rezarle, a pedirle su intercesión, a confiar en su poder. En tus películas, en tus canciones, la Virgen de Guadalupe estaba presente de manera explícita o implícita. En Nosotros los Pobres, 1947, por ejemplo, el altar dedicado a la Virgen era un símbolo de esperanza, de consuelo para los personajes que sufrían la miseria y la injusticia. La gente se identificaba con esa fe sencilla, con esa devoción popular. Se cuenta que antes de cada presentación, antes de cada grabación, te encomendabas a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole su protección, su guía, su inspiración. Y que después de cada éxito le agradecías su ayuda, su bendición. Tu fe no era solo una tradición, sino una necesidad. Encontrabas en la Virgen de Guadalupe un refugio, un consuelo, una fuerza para seguir adelante.
Y esa fe, esa devoción se transmitía a tu público, que te veía como un hombre cercano, humano, con las mismas creencias y los mismos valores. Ahora, Pedro, descansa en paz, tu vuelo ha terminado, la leyenda continúa y la Virgen de Guadalupe seguramente te recibe con los brazos abiertos. La noche es serena, el recuerdo eterno. El celuloide, Pedro, ese espejo mágico de la realidad y la fantasía, se convirtió en el lienzo donde proyectaste arquetipos del mexicano, del hombre común, del que lucha, ama y sufre. Pepe el Toro, ese carpintero de alma noble, nacido en los estudios Churubusco allá por el 47, en Nosotros los Pobres, no era solo un personaje, era un símbolo. Un símbolo de la pobreza digna, del amor incondicional, de la lucha contra la adversidad que acecha en cada esquina de la gran ciudad. Descansa un poco, Pedro, el camino ha sido largo. Y es que tus personajes, Pedro, desde aquel humilde extra en Un burro tres baturros en el lejano 39, hasta el indio Tizoc en el 56, un año antes de tu partida, siempre llevaban consigo un pedazo de la identidad nacional. El charro cantor, el policía honesto, el padre abnegado, el hijo pródigo. Eran reflejos de una sociedad en constante transformación, de un país que buscaba su lugar en el mundo después de la revolución. Eras tú, Pedro, el espejo donde se miraba México. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Relájate, estás en casa. Tú entendiste a la perfección que el cine no solo era entretenimiento, sino también un poderoso vehículo para transmitir valores, para generar conciencia, para despertar emociones. Y lo hiciste con una maestría que te elevó a la categoría de ídolo, de leyenda. ¿Recuerdas cuando firmaste aquel contrato con la XW en el 39? Todo parecía un sueño lejano. Pero la alegría, Pedro, a veces se mezcla con la sombra. Tus interpretaciones, incluso las más festivas, las más llenas de mariachi y tequila, siempre estaban teñidas de una melancolía profunda, de una tristeza ancestral. Era como si, detrás de la sonrisa del charro enamorado, se escondiera el dolor de un pueblo, la nostalgia por un pasado perdido, la incertidumbre de un futuro incierto. Descansa, respira hondo. Esa melancolía, Pedro, no era un truco actoral, una pose estudiada. Era un reflejo de tu alma, de tus propias vivencias, de tus propias heridas. Tú, que naciste un 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, hijo de Delfino Infante y María del Refugio Cruz, conociste la pobreza, la carencia, el esfuerzo. Tú, que dejaste la escuela para trabajar como mandadero en Guamúchil. Supiste lo que era ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Te acuerdas de Guamúchil? Cierra los ojos y regresa por un instante a esos días. Quizás por eso, Pedro, te identificabas tanto con tus personajes, con sus sufrimientos, con sus alegrías. Eras uno de ellos, eras el pueblo hecho artista. Y el público lo sabía, lo sentía. Por eso te amaba, por eso te admiraba, por eso te lloró el día de tu trágica partida, aquel fatídico 15 de abril de 1957 en Mérida. Y tu voz, Pedro, esa voz que enamoró a México y al mundo, sigue resonando en las nuevas generaciones. Tus canciones, tus interpretaciones se han convertido en clásicos, en parte del patrimonio cultural de México. ¿Quién no ha cantado a grito pelado Amorcito Corazón, 100 años o Bésame mucho? Respira, Pedro, respira. Tus canciones, Pedro, se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos. Son la banda sonora de la vida, del amor, del desamor. Son un legado invaluable, una herencia que perdurará por siempre. Y eso, Pedro, es motivo de orgullo, de satisfacción. ¿Qué te parece un momento de silencio? Pero la vida de un ídolo, Pedro, no siempre es un camino de rosas. Tu vida, como la de muchos hombres de tu época, estuvo marcada por el machismo, por los estereotipos de género, por las expectativas sociales. La figura del macho mexicano, fuerte, valiente, conquistador, era una imagen que se te exigía proyectar, tanto en la pantalla como en la vida real. Y tú, Pedro, quizás por complacer a tu público, quizás por tus propias convicciones, caíste en esa trampa. Tus relaciones amorosas, tus matrimonios, aquella unión con María Luisa León en el 39 y la posterior con Irma Dorantes, anulada años después, tus hijos, fueron objeto de controversia, de críticas, de juicios. Te convertiste en un símbolo, sí, pero también en un blanco fácil. Pero tú, Pedro, eras mucho más que un macho mexicano.
Eras un hombre sensible, vulnerable, con tus propias contradicciones, con tus propios errores. Y en tus últimos años, quizás consciente de tus limitaciones, quizás buscando una forma de redimirte, te dedicaste a ayudar a los demás, a apoyar causas nobles, a utilizar tu fama y tu fortuna para hacer el bien. Se cuenta, Pedro, que en tus últimos años te habías vuelto más espiritual, más reflexivo, que buscabas la paz interior, el perdón, la reconciliación, que te habías dado cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama, en el dinero, en el éxito, sino en el amor, en la amistad, en la solidaridad. Y quizás, Pedro, en ese accidente aéreo en Mérida, aquel 15 de abril del 57, encontraste la paz que tanto anhelabas. Quizás en ese último vuelo te liberaste de tus cargas, de tus pecados, de tus remordimientos. Quizás en ese momento te convertiste en la leyenda que hoy conocemos, en el ídolo inmortal que vive en el corazón de México. Tu legado, Pedro, es inmenso. Más de 60 películas, más de 300 canciones, miles de corazones conquistados. Inspiraste duelos masivos como los de Valentino o Gardel. Fuiste y sigues siendo una figura clave de la época de oro del cine mexicano. Descansa en paz, Pedro Infante. Tu voz sigue cantando, tu imagen sigue brillando, tu recuerdo sigue vivo. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. El celuloide, Pedro, ese espejo mágico de la realidad y la fantasía, se convirtió en el lienzo donde proyectaste arquetipos del mexicano, del hombre común, del que lucha, ama y sufre. Pepe el Toro, ese carpintero de alma noble, nacido en los estudios Churubusco allá por el 47, en Nosotros los Pobres, no era solo un personaje, era un símbolo. Un símbolo de la pobreza digna, del amor incondicional, de la lucha contra la adversidad que acecha en cada esquina de la gran ciudad. Descansa un poco, Pedro, el camino ha sido largo. Y es que tus personajes, Pedro, desde aquel humilde extra en Un burro tres baturros en el lejano 39, hasta el indio Tizoc en el 56, un año antes de tu partida, siempre llevaban consigo un pedazo de la identidad nacional. El charro cantor, el policía honesto, el padre abnegado, el hijo pródigo. Eran reflejos de una sociedad en constante transformación, de un país que buscaba su lugar en el mundo después de la revolución. Eras tú, Pedro, el espejo donde se miraba México. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Relájate, estás en casa. Tú entendiste a la perfección que el cine no solo era entretenimiento, sino también un poderoso vehículo para transmitir valores, para generar conciencia, para despertar emociones. Y lo hiciste con una maestría que te elevó a la categoría de ídolo, de leyenda. ¿Recuerdas cuando firmaste aquel contrato con la XW en el 39? Todo parecía un sueño lejano. Pero la alegría, Pedro, a veces se mezcla con la sombra. Tus interpretaciones, incluso las más festivas, las más llenas de mariachi y tequila, siempre estaban teñidas de una melancolía profunda, de una tristeza ancestral. Era como si, detrás de la sonrisa del charro enamorado, se escondiera el dolor de un pueblo, la nostalgia por un pasado perdido, la incertidumbre de un futuro incierto. Descansa, respira hondo. Esa melancolía, Pedro, no era un truco actoral, una pose estudiada. Era un reflejo de tu alma, de tus propias vivencias, de tus propias heridas. Tú, que naciste un 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, hijo de Delfino Infante y María del Refugio Cruz, conociste la pobreza, la carencia, el esfuerzo. Tú, que dejaste la escuela para trabajar como mandadero en Guamúchil. Supiste lo que era ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Te acuerdas de Guamúchil? Cierra los ojos y regresa por un instante a esos días. Quizás por eso, Pedro, te identificabas tanto con tus personajes, con sus sufrimientos, con sus alegrías. Eras uno de ellos, eras el pueblo hecho artista. Y el público lo sabía, lo sentía. Por eso te amaba, por eso te admiraba, por eso te lloró el día de tu trágica partida, aquel fatídico 15 de abril de 1957 en Mérida. Y tu voz, Pedro, esa voz que enamoró a México y al mundo, sigue resonando en las nuevas generaciones. Tus canciones, tus interpretaciones se han convertido en clásicos, en parte del patrimonio cultural de México.
¿Quién no ha cantado a grito pelado Amorcito Corazón, 100 años, o Bésame mucho? Respira, Pedro, respira. Tus canciones, Pedro, se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos. Son la banda sonora de la vida, del amor, del desamor. Son un legado invaluable, una herencia que perdurará por siempre. Y eso, Pedro, es motivo de orgullo, de satisfacción. ¿Qué te parece un momento de silencio? Pero la vida de un ídolo, Pedro, no siempre es un camino de rosas. Tu vida, como la de muchos hombres de tu época, estuvo marcada por el machismo, por los estereotipos de género, por las expectativas sociales. La figura del macho mexicano, fuerte, valiente, conquistador, era una imagen que se te exigía proyectar, tanto en la pantalla como en la vida real. Y tú, Pedro, quizás por complacer a tu público, quizás por tus propias convicciones, caíste en esa trampa. Tus relaciones amorosas, tus matrimonios, aquella unión con María Luisa León en el 39 y la posterior con Irma Dorantes, anulada años después, tus hijos, fueron objeto de controversia, de críticas, de juicios. Te convertiste en un símbolo, sí, pero también en un blanco fácil. Pero tú, Pedro, eras mucho más que un macho mexicano. Eras un hombre sensible, vulnerable, con tus propias contradicciones, con tus propios errores. Y en tus últimos años, quizás consciente de tus limitaciones, quizás buscando una forma de redimirte, te dedicaste a ayudar a los demás, a apoyar causas nobles, a utilizar tu fama y tu fortuna para hacer el bien. Se cuenta, Pedro, que en tus últimos años te habías vuelto más espiritual, más reflexivo, que buscabas la paz interior, el perdón, la reconciliación, que te habías dado cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama, en el dinero, en el éxito, sino en el amor, en la amistad, en la solidaridad. Y quizás, Pedro, en ese accidente aéreo en Mérida, aquel 15 de abril del 57, encontraste la paz que tanto anhelabas. Quizás en ese último vuelo te liberaste de tus cargas, de tus pecados, de tus remordimientos. Quizás en ese momento te convertiste en la leyenda que hoy conocemos, en el ídolo inmortal que vive en el corazón de México. Tu legado, Pedro, es inmenso. Más de 60 películas, más de 300 canciones, miles de corazones conquistados. Inspiraste duelos masivos como los de Valentino o Gardel. Fuiste y sigues siendo una figura clave de la época de oro del cine mexicano. Descansa en paz, Pedro Infante. Tu voz sigue cantando, tu imagen sigue brillando, tu recuerdo sigue vivo. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.